nosotros vivíamos en un piso de 40 metros cuadrados, 3 familias, y acabar literalmente en la calle. Yo en 2 horas estaba en la calle. Los niños de mi edad, yo recuerdo que se juntaron y nos pegaron a mí y a mi hermano. Siempre me ha inculcado de que hay otro tipo de educación que es mucho más importante. La educación de la responsabilidad, la disciplina y sobre todo la autoestima. Yo a nivel personal, yo ahora mismo, lo que yo me gasto en un mes es lo que yo genero a través de mis rentas de inversiones. Yo no me gasto, digamos, mi sueldo vuelve a reinvertirse, pero yo al día de hoy, digamos, vivo con lo que yo genero de rentas pasivas. En esa etapa de mi vida no era la recomendable y por eso la renuncié, era salir a los restaurantes. Buenas gente, ¿qué tal? Soy Alberto, parte del equipo de Bafre y vamos a hacer una serie de vídeos en este canal y en todas nuestras redes sociales donde vamos a estar entrevistando a distintos personajes. Vamos a estar aportando el máximo valor que podamos para que todo el mundo pueda tener una trayectoria profesional adecuada y saber gestionar su capital. Entonces, vamos a comenzar este vídeo entrevistando al director comercial de Bafre, Jesús Chen. Hola, ¿qué tal? Hola, Encantado. buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz, ¿no? Como se dice. Genial. Pues vamos a empezar un poquito Ajá. por tu historia. Quiero que me cuentes así cómo empezaste, cómo fue todo. Yo creo que para que vosotros me podáis conocer más, ¿no? Hay un, digamos, hay un punto en mi vida que era quién era yo antes, ¿no? Entonces, hay un punto, hay como 4 etapas, ¿vale? Entonces, la etapa que me hizo reaccionar en la vida fue cuando un día entró mi padre y me dijo, te tienes que ir de aquí, de mi casa. Y eso viene con un recorrido, ¿no? Que hay un recorrido, hay una historia detrás, Ujú. ¿vale? Entonces, yo creo que la parte importante de por qué me echo de casa fue porque no estaba aportando nada. Yo tenía unas ideas y unos conceptos de vida completamente diferentes a los que la cultura china, ¿no? Tenía. Entonces, yo estaba metido en mi mundo, estaba todo el día jugando los videojuegos, saliendo de fiesta, sin aportar nada, fumando todo el día en casa. Cuando mi padre me dio la atención ya varias veces diciendo que no podía seguir así, vino, digamos, de forma como hermano mayor, Sí. comentándome que tenía que hacer algo de provecho, que tenía que aportar algo a la sociedad, que tenía que, digamos, darme valor a mí mismo, ¿no? Que no esté todo el día sin hacer nada. Entonces, aparte de esa modalidad, vino otro día, digamos, de otra manera, dijo, digamos, ya como perdiendo ya la paciencia, ¿no? Echándome la bronca, ya de miles de maneras intentó, digamos, enderezarme, como se dice. Y hasta que un día, pues, como todo padre, pierde la paciencia y dijo, te tienes que ir aquí. Y yo creo que fue gracias a esa situación en el que mi vida, digamos, mi mente hizo clic, se me apagó el Windows directamente, ¿no? Como se dice, y me despertó, ¿no? A la realidad. ¿Por qué? Porque mi mente era la de, como todos los chicos jóvenes, era tener un sueño de éxito sin esforzarse en nada y caminos cortos y dinero rápido, ¿no? Como se dice. Ujú. Y esa idea que yo tenía era completamente la errónea. Pero ¿cómo fue? Llegó de un día de repente y dijo, fuera de aquí, ya está, fuera de casa, o Claro, qué porque pasó. él vino, como he comentado, vino como de mil maneras a hablar conmigo, a intentar enderezarme, a intentar Sí. ayudarme, ¿no? Y no funcionaba. Entonces, como padre, al fin y al cabo, y de hecho a día de hoy se lo estoy agradeciendo del más profundo de mi corazón, que esa es la mejor decisión, siempre se lo recuerdo cada vez que nos vemos ahora, porque tenemos una relación espléndida, está súper orgulloso de mí, de que esa decisión tan dura para un padre, porque yo soy padre a día de hoy, haya tomado la decisión de perder, digamos, el contacto con su hijo, que tenga que salir de sus hábitos de confort y acabar literalmente en la calle. Yo en 2 horas estaba en la calle. Y lo que hice yo primero, pues, como había una preocupación, que es el no saber dónde ir, entonces yo llamé a un amigo y al final me pude quedar en su casa, le dije que me iba a quedar una semana. Al final las semanas se transformaron en meses y yo creo que me quedé como aproximadamente 4 meses. Hasta que un día me llamó un amigo mío de la infancia y me dijo que qué estaba haciendo, ¿no? Y digo, pues nada, aquí en el sofá, tirado. Literal, ¿no? Porque tampoco tenía nada que hacer, no sabía qué hacer, ¿no? Nunca había buscado empleo, nunca, no tenía ningún tipo de formación, pensaba que todo lo que podía optar
no tenía oportunidades, ¿no? No sabía qué hacer. Entonces me dijo, bueno, yo estoy buscando gente, ¿no? que quiera estar conmigo de agente inmobiliario, en el sector inmobiliario, ¿no? Y dije, bueno, como tampoco tengo nada que hacer y no tenía ningún tipo de oportunidades, pues es lo que tomé y fue la mejor decisión de mi vida. Y es como a día de hoy que vuelvo a recapitular esa escena y dijo, es un rayo de sol que me ha caído Te literalmente. cayó, ¿no? Te brindo esa mano. Eso es. Vale, pues ahora pues indagamos un poquito más en esa etapa, cómo fue y cómo, en qué gente te apoyaste. Ujú, Pero para entenderlo un poco, vámonos un poquito más atrás, a tu infancia. Tú vienes de China, ujú, padres chinos, cultura china muy distinta a España. ujú. Entonces, ¿cómo repercute eso en cómo te relacionas tú con la gente, en cómo tú vivías las cosas, un poco el ambiente? Para que Cuéntanos. comprendamos más esa etapa que me dejó marcada también, porque al final y al cabo el mundo o el interés de la población sobre una cultura completamente diferente, que es la cultura china, eh, a día de hoy, por ejemplo, mi hijo, que está en el colegio, es una estrella. La cultura china a día de hoy gusta. En todas las ciudades europeas se celebra el Año Nuevo Chino. De hecho, Madrid va a hacer el nuevo, digamos, el nuevo Chinatown, ¿no? Aquí de Madrid, en Sí, Usera. no sé, era. Pero cuando nosotros éramos, digamos, en mi infancia, era completamente diferente. Yo tenía rechazo. A mí, digamos, éramos como una especie completamente diferente. Entonces, a mí me quedó, digamos, muy marcado digamos, el rechazo que a mí me generaba. Yo recuerdo la primera vez que yo llegué aquí a Madrid, nosotros vivíamos en un piso de 40 metros cuadrados, tres familias. ¿Tres familias? Tres familias. Vivía mi tía y sus hijos, vivía una familia del cuñado de mi padre y vivía mi familia, que éramos cuatro personas dentro. En total éramos siete en un piso de 40 metros cuadrados. Claro que luego eso a nivel económico fuimos mejorando y nos mudamos a una mejor vivienda, no solo mi familia. Y yo recuerdo que cuando nos mudamos los primeros días, que era un barrio realmente estaba bien, ¿no? Ujú. Los niños de mi edad, yo recuerdo que se juntaron y nos pegaron a mí y a mi hermano. ¿En serio? Entonces éramos como diferentes, ¿no? Porque tampoco había tantos chinos aquí en Madrid. Entonces era una cultura que no llamaba, digamos, la atención a lo que es la población. Entonces era completamente diferente a día de hoy. Eso me quedó a mí marcado, digamos, que yo tenía como, al principio, como fobia, ¿no? Como miedo al entablar relaciones Con gente. con la gente, eso es. O sea, ¿tú sufriste ese tipo de racismo o bullying de pequeño? ¿Tuviste una infancia complicada entonces? Al final, digamos, para mí la infancia complicada no es una cosa que yo recuerde a la perfección. Lo que yo sí recuerdo muy bien es, sobre todo en mi etapa del instituto, ¿no? Mm. Que yo era un chico bastante rebelde, ¿no? En esa etapa. Y recuerdo que no me generaba entusiasmo el tema de la formación escolar, ¿no? Entonces, eh, lógicamente mi idea era equivocada, porque al fin y al cabo el tema de la formación es fundamental. A día de hoy me arrepiento muchísimo, porque mi vida hubiera sido de otra manera si me hubiera centrado en formarme, pero más que el tema del tema académico, Mm. mi padre lo sufrió también. Mi padre sufrió de que mi familia, sus hermanos eran universitarios. Y entonces recuerdo que mi padre solicitó, ¿no? A un empresario aquí en Madrid que tenía restaurantes de que si le podía sacar del pueblo para venir a trabajar de camarero, ¿Del pueblo de China o de aquí? de pueblo de China, Vale. para venir aquí a Madrid de camarero. Y dijo que como era académico no valía para este tipo de labores. Entonces mi padre siempre tenía esa espina clavada de que el tema académico no es tan relevante para triunfar en la vida aquí en España. Ujú. Entonces esa parte sí que me lo comentó a mí se me quedó guardada, ¿no? En la retina de que lo académico no es importante. Pero claro, lógicamente mi padre me ha enseñado, digamos, otro tipo de educación, ¿vale? Porque en el tema académico él ha sido una persona preparada. Sí digamos, me ha enseñado parte, él me ha enseñado parte académico, pero siempre me ha inculcado de que hay otro tipo de educación que es mucho más importante. La educación de la responsabilidad, la disciplina y sobre todo la autoestima. Cómo generar autoestima y ser un rayo de sol, ¿no? Como yo digo, cuando tú, digamos, tienes la autoestima alta y puedes aportar la alegría a la gente que está en tu entorno. Entonces esa parte siempre yo se lo agradeceré totalmente, de que esa formación que me ha dado es lo que me ha marcado a día de hoy.
Entonces, aunque no te metió tanta caña en lo académico. en lo académico, sí te transmitió unos valores muy importantes. Claro, mi padre era un tío muy preparado a la hora de educar a sus hijos, ¿no? Él, digamos, en lo académico no, nunca, de hecho a su nieto también se lo dice, no te voy a forzar en lo académico, pero hay unos valores principales, de principios básicos que tú tienes que tener, que es, digamos, la responsabilidad, que es súper importante, ¿vale? La disciplina y la autoestima. Esos tres valores son siempre lo que mi padre ha apostado al 100% para que una persona pueda ser válida en la sociedad. No, pero por lo que poco que me has contado, eh, si eras rebelde, supongo que no te iría bien en lo académico y más adelante, si luego te echaron de casa, eso te tuvo que afectar a esos valores que me estás comentando. Claro, porque al fin y al cabo, como yo dije, yo tenía unas ideas equivocadas, ¿no? Al fin y al cabo, un niño está desorientado. Sobre todo, digamos, cuando se termina la etapa de la formación obligatoria, que es a los 16 años, de los 16 a los 23, yo estaba, digamos, mal. Bueno, no estaba mal, digamos, vivía la vida sin Sin hacer pensar en nada, nada más. sin aportar nada a mi familia, sin aportar responsabilidades. Estaba todo el día, digamos, de un lado para otro, perdiendo el tiempo, trapicheando, ¿no? Lo que se podía, Sí, sin hacer nada, sobreviviendo. metido en mi cueva, jugando videojuegos, por la noche de fiesta. Yo recuerdo que para que mi padre tomase esa decisión de decirme, hasta aquí, basta, es cuando digamos, se habrá dado cuenta de que aparte de no hacer nada, cuando él se iba a trabajar, yo necesitaba dinero para salir, para salir de fiesta o lo que sea. Yo entraba a su habitación y rebuscaba para ver lo que encontraba, ¿sabes? Entonces, seguramente, eso es una de las partes que, como padre que fue, se le quedó, tuvo que tomar una decisión. Y yo a día de hoy se lo estoy agradeciendo eternamente porque es la mayor elección de mi primera etapa que he aprendido. O sea, llegaste a un punto, por curiosidad, ¿qué juego jugabas? A League of Legends. Al LOL. Sí. Entonces, estabas jugando al LOL todo el día y luego salías por la noche Claro, con salía con el mis dinero amigos que de cogías. fiesta. Yo tenía dos grupos de amigos. Los amigos de la infancia, que son los que son con los que estoy a día de hoy, y los amigos de la adolescencia, ¿no? Como se dice. Entonces, hay una cosa que yo me he dado cuenta que es muy, muy importante, de que con las personas con las que te juntas, al fin y al cabo, son las personas que te van a guiar y orientar. Entonces, más que a un padre incluso, el enderezar un camino correcto, ¿no? Entonces, hay un dicho chino que dice, si te juntas con tigres, comerás carne, si te juntas con cebras, comerás hierba. Entonces, mis amigos de la adolescencia no hacían nada, tenían la misma ideología que tenía yo, trabajar poco y ganar mucho y a ver si encuentro el negocio del mundo sin el mínimo esfuerzo. Como se dice, un paso al cielo, no un paso al éxito. Que esa idea es la que yo tenía y estaba completamente equivocado. Y a día de hoy, si lo vuelvo a recapitular, digamos, cómo pensaba yo antes, me doy cuenta de que no era el camino correcto. O sea, ¿de verdad crees que el entorno hace una gran diferencia en quién eres tú como persona? El entorno es fundamental. El entorno va a sacar el mejor. Si es un entorno correcto, va a sacar el máximo de ti. Y porque ves a gente alrededor tuya que tiene una dirección, un objetivo claro en la vida. Entonces tú vas a ir a esa misma dirección con ellos. Aunque tú no quieras, te van a arrastrar. Si el entorno es malo, aunque tú no quieras hacer las cosas mal, te van a arrastrar. Es la misma teoría para ambos lados. Claro, entonces, si tu entorno estaba rodeado de cebras, digámoslo así, No digamos cebras, gente con las ideologías equivocadas, ¿no? Que era más vivir la vida que centrarse y aprender. Sobre todo en la sociedad que estamos a día de hoy, la mentalidad ha cambiado. En un empleo, digamos, en los años 80, seguramente sí, aunque no cobres, ya negociaré mis términos y condiciones cuando yo aporte y sea válido para este empleo. A día de hoy es diferente. Pues es la mentalidad que tenían mis amigos, de que, bueno, ¿cuánto me vas a pagar y cuánto voy a ganar aquí sin hacer nada? ¿Sabes? Esa es la mentalidad errónea, bajo mi punto de vista. y luego cuando te llegaron a echar de casa, ¿esos amigos realmente estuvieron ahí? ¿Te ayudaron o cómo fue esa situación? ¿Cómo lo viviste? Cuando tú tienes un problema de verdad, sabes quién es el que te va a ayudar de verdad, ¿sabes? Sí. Entonces, a mí me ayudó una persona, digamos, me cogió en su casa, que también se lo estaré agradecido, pero también no era un ejemplo como para guiarme, ¿no? Porque su idea era también vivir, como se dice, de las mujeres. Él estaba un día con una chica y otro día estaba con otra y vivía como se dice, del cuento. Entonces yo sí que él estaba viviendo en casa de una persona y yo estaba viviendo ahí con él en el sofá.
estábamos como acoplados, ¿no? Estaba en esa situación. Entonces, lógicamente, pasé 4 meses en su casa y tenía la sensación de que no podía seguir en esa situación, pero tampoco sabes qué hacer. ¿Por qué? Claro. Porque no tienes la capacidad para tomar decisiones, ¿no? Decisiones porque no conoces el mundo exterior. Te ves perdido, supongo, de repente, Eso ¿no? es. No es que no conozcas el mundo exterior, no es que no sepas qué pasa en la sociedad, sino no es qué acciones puedes tomar con esa edad para salir de esa situación, que es lo más complicado. Claro, ¿y cómo saliste de ahí en adelante? Como comenté, fue mi amigo, un amigo mío de la infancia, que se llama Lon, es el director general de Bafre, Mm. que me preguntó, me llamó un julio y me dijo, del 2015, me dijo, ¿qué estás haciendo? Digo, nada, aquí estoy en el sofá de un amigo en común que tenía con él y me dijo, bueno, si no tienes nada que hacer, ven a mi inmobiliaria, ¿no? A mi sector. Y dije, yo no tengo conocimiento, yo no tengo estudios. Yo pensaba que para encontrar un empleo necesitabas tener estudios. Y dice, no, es completamente diferente. Lo único son los valores que tú tienes, y que eso sí que siempre me ha recordado, que por el motivo por el que me llamó fue los valores que a mí me había inculcado, ¿no? Mi familia, que es el de la responsabilidad, el de la disciplina y el de la alegría, ¿no? El de autoestima. Autoestima, sí. Eso, entonces, ahí es cuando empecé en este sector, que es empresarial, es como la segunda etapa de mi vida, que ya había encontrado lo que sería un grupo de personas con una dirección correcta y no la dirección equivocada de caminos cortos para llegar al éxito, que es completamente erróneo en esta vida. Claro, pero ya ahí imagino que tocaste fondo. Long te brindó esa oportunidad, te brindó la mano, tú la cogiste Eso es. y decidiste trabajar. Pero claro, luego tu trayectoria en Bafre, em, cuéntame ese principio, que esos principios en la empresa, cómo fue todo, cómo lo Digamos, viviste. el principio, a mí el principio en este sector se me dio bastante bien porque al fin y al cabo yo era un tío muy responsable, ¿no? Entonces, por la educación que me habían dado. Entonces, yo sabía que era el último cartucho de mi vida. Yo no es por mí, seguramente a lo mejor si no hubiera sido esta, hubiera sido otra, pero ya por no decepcionar, digamos, tanto a mi padre, que ya le había decepcionado, a mi familia, o el último amigo de la infancia que me quedaba. Si yo le decepcionaba a él también, a mí me daba miedo venir aquí, o como le puede pasar a muchas personas que van a empezar a trabajar con un familiar o con un conocido, con un amigo, es el miedo a decepcionarle. Entonces, yo tenía ese miedo en mí. Entonces dije, no queda otro camino, tengo que tirar para adelante. Entonces, lo primero que hice es que coincide con la mentalidad de la historia que me contó mi padre cuando vas a realizar algo y quieres conseguirlo al 100%, es en la guerra de los tres reinos de China, que antiguamente China en una época pertenecía a tres reinos, había un general que guió a 200.000 soldados contra 100.000 perdón, 20.000 soldados contra 100.000, perdón. Y lo que hizo es llegar a la orilla y quemar todos los suministros, todos los barcos, para que se dieran cuenta de que no había un plan B y que no se podía huir, porque si tú huías ibas a morir. Entonces lo único que te quedaba era luchar. Ir a tirar para adelante. Entonces mi idea cuando yo entré aquí, entré como un toro, entré para tirar para adelante, qué es lo que tenía que hacer, me esforzaba al máximo para no seguir decepcionando a mi entorno, que era una presión por la responsabilidad que tenía. Claro, pero llegaste al extremo de que el primer mes tuviste unos resultados increíbles. Sí, al fin y al cabo, a nosotros, por la educación que teníamos, ¿no? Que es el tema de responsabilidad, el tema de la disciplina, y al fin y al cabo nosotros somos chinos, entonces el tema del comercial, ¿no? Lo llevamos en la sangre. Entonces, al fin y al cabo, esto, más que al principio teoría de conocimientos legales sobre una vivienda, era saber vender un producto. Mm. Entonces, encajó con mi perfil, pero al fin y al cabo es un sector en el que si tú te esfuerzas y tienes disciplina, lo vas a conseguir. Entonces, por eso tuve la suerte de que ya empezó a encarrilar mi vida, pero mi vida profesional, pero no mi vida personal, que seguía siendo un caos, porque tú no sales de un caos personal de la noche a la mañana, porque al final y al cabo aquí me brindaban, digamos, un apartado profesional, pero no me brindaban la necesidad de tener una vivienda, por ejemplo, o qué tenía que comer todos los días. Entonces, era, digamos, a nivel personal, seguía siendo un caos en el que yo recuerdo que a final del año 2015, en diciembre,
el casero, porque yo al final estaba viviendo en un apartamento de unos pisos compartidos con otras personas, entró por el inmueble y dijo que nos teníamos que marchar de aquí, porque quería vender el inmueble o tal, o tenía otras ideas sobre la vivienda. Entonces nos quedamos literalmente en la calle. Por segunda vez. Por segunda vez. Y ahí es cuando ya hace clic, que mi primera etapa termina en ese momento. Dije, a partir de aquí tengo que luchar más y tengo que conseguir mi vivienda. Y es tener, digamos, una seguridad, un techo donde ir. De cuando salgo de trabajar, tengo a dónde ir. Y eso fue cuando hizo un punto y aparte en mi vida. O sea, fue ya el culmen de... Claro, porque cuando nos echaron de ahí, yo recuerdo que nos fuimos 3 personas a vivir a otro apartamento, no había muchas opciones en el mercado, encontramos un apartamento pequeño de 3 dormitorios, no, de 2 dormitorios y éramos 3 personas, de 40 metros cuadrados. Y estaba totalmente reformado, pero con obras, digamos, no de las calidades de los años 90, que eran mucho más rudo. Eran unas obras que se hicieron rápido y recuerdo que se nos cayó literalmente el 25 de diciembre el falso techo. Y yo llamé a mi madre llorando, porque ya estaba perdido. Yo también he llorado, ¿sabes? Estaba perdido, yo no puedo más con mi vida. Perdonadme, dejadme volver a mi casa. Me dijeron que no. Te dijeron que no. Uf, Me eso dijeron que como no. padre es duro, ¿eh? Como padres habían tomado una decisión. Pero ahora recapitulo para atrás, digo, si me hubieran dejado volver a mi casa, a lo mejor estaría otra vez perdido. Es la mejor decisión que han podido tomar mis padres. De enderezarme ya de una forma, digamos, que ya tú, es como la historia que conté del general, no tienes otro camino. Tira tú para adelante solo y cuando tú seas alguien y seas responsable de verdad, vuelves. O sea, se cayó literalmente el techo de El la techo, casa. literalmente. O sea, y El encima un falso techo. 25 de diciembre, que parecía ser algo divino prácticamente, una señal de... Se me cayeron las lágrimas esa noche. De verdad, te digo, de la condensación, porque era invierno, no tenía calefacción, teníamos unos calentadores de que se enchufaban pequeñitos y se condensó el piso y generó como unas pequeñas humedades y el falso techo se hundió para abajo. Digamos, se hundió así y se cayeron, digamos, trozos en la cama y nos cayó encima de la cama. Sí, podía haber sido hasta peligroso de que hubiese sido algún Gracias a Dios hospital. no pasó nada. Además, tampoco pasa nada. Si se queda un falso techo de pladur, tampoco te va a hundir, te va a aplastar. Digamos que es desagradable la sensación. Y por eso dije, esa noche no sé qué Ya pasaba está, por mi hasta cabeza aquí. ya. Claro, entonces, ahí luego ya estabas en la empresa, en esa época, Esa trabajando. empresa ya estaba, yo ya tenía, digamos, una situación laboral, como se dice, estable, ¿Vale? ¿no? Y ya, digamos, ya pasado ese año dije, tengo que comprar mi vivienda. Tengo que luchar, aunque no salga, porque aunque renuncie a muchas cosas, tengo que ahorrar para comprar mi vivienda. ¿Y cuánto tardaste en comprarte la vivienda? Tuve bastante suerte, cuando compré yo mi primera vivienda me pasó algo fuera de lo común, ¿no? Que el inmueble que nosotros íbamos a comprar, que elegimos, la propiedad tenía una situación, digamos, era de unos herederos y uno de ellos tenía una pequeña discapacidad, ¿vale? Entonces que necesitaba, ¿no? La sentencia judicial para que se pueda escriturar, para que pueda firmar la escritura y tardaban 12 meses. Entonces, como era una oportunidad, le comentamos y le propusimos lo siguiente, que nos dejasen cedido la vivienda, ¿vale? En esos plazos de tiempo. Y por suerte accedió. Entonces, yo sabía que tenía un plazo de 1 año para escriturar la vivienda y con el alquiler que yo estaba pagando en otro sitio, me lo ahorraría para comprar esta. Pero claro, con eso el alquiler no era suficiente. Entonces, ¿a qué renuncié? Lo primero que renuncié, que para mí, bajo mi punto de vista a día de hoy, en esa etapa de mi vida no era la recomendable y por eso la renuncié, era salir a los restaurantes, salir a comer fuera. A divertirte un poco, ¿no? Claro, Digamos, el dinero en ocio lo quitaste. el ocio lo quité completamente, porque tenía un plazo de tiempo que cumplir. Tenía que ahorrar el 30% para una vivienda, que en aquella época, en el 2016, era relativamente más barata que el día de hoy, que tiene un valor de 100.000 euros, que a día de hoy también sigue habiendo viviendas de este tipo, y yo tenía que aportar 20%, que eran 20.000 euros para la entrada, y 8.000 euros para los gastos. Y yo no tenía nada, no tenía dinero. Entonces, gracias a ese año que yo renuncié a todo, ahorré para poder tener, digamos, aproximadamente unos 10.000 euros. Me quedaba un coche, vendí el coche, que eran unos 8.000, tenía 18.000. Y más un préstamo personal que pedía al banco, pudimos dar la entrada de esa vivienda. Y a partir de ahí mi vida cambió completamente. Esa seguridad de que yo cuando salgo del trabajo sé que voy a poder ir a casa, que no voy a tener un contrato de 5 años o por una necesidad de propietario que a los 2 meses tengo que abandonar mi hogar. Eso me cambió completamente y me llevó a otro panorama.
Claro, acabas de decir que pudimos comprar esa casa. ¿Estabas con alguien más en esa etapa? O... Ya conocí a lo que es mi esposa. Ujú. Gracias a ella también me ayudó a enderezarme, a que no teníamos que ir a buscar, porque si tú estás solo, estás aburrido. Tenemos una persona que te acompañaba, que tenía la misma visión y mentalidad que la tuya, que es ahorrar para dar la entrada de la vivienda. Entonces, renunciamos a salir afuera a cenar, pero no quiere decir que no cenábamos bien. A lo mejor una vez al mes yo le preparaba la comida que a ella más le gustase y cenábamos con velas en casa, con esa vivienda que íbamos a comprar, que nos la cedieron los propietarios. Entonces, es la misma sensación. Yo hacía de chef y hacía de camarero y maître, ¿no? Como se dice. Qué bien. Entonces, cuando ya consigues tu casa, ya tienes tu pareja, vas controlando por fin tu vida en todo, en lo Eso profesional y lo es. personal. Ya, Gracias, digamos, a sobre todo las dos etapas que comenté. La que me echó mi padre en mi casa y no tenía una dirección, y que mi amigo me abrió, digamos, me dio la mano para poder encontrar el camino correcto a nivel profesional. claro, después entonces a partir de ahí, ya digamos, ya tienes controlada tu vida. ¿Cuáles son los siguientes objetivos que te marcaste? ¿A por qué ibas? ¿Qué es lo que hiciste? Como justo en ese año mi esposa se quedó embarazada, ¿no? Cuando ¿Mm? firmamos la escritura de la compra del inmueble, que tardamos un año, reservamos la vivienda en 2016, pero compramos en 2017. Mi esposa se quedó embarazada y ahí, más que ya tenía yo mi hogar, pasamos a otro plano, a una responsabilidad de que había una personita más que iba a venir de camino, que iba a estar con nosotros. Entonces, yo necesitaba generar estabilidad a mi familia. Entonces, es cuando ya empezamos, digamos, realmente la segunda etapa profesional, y adquiriendo de los conocimientos que yo he tenido, monetizándolo, ¿no? Y ir experimentando sobre esa etapa. Digamos, en la segunda etapa es cuando yo empiezo a experimentar en ese sector las ramificaciones, no solo, digamos, en términos de intermediación, que es lo que se dedica normalmente a una inmobiliaria, sino las modificaciones de mundo de los negocios sobre los activos, de bienes raíces o activos de inmuebles, ¿no? Ujú. Entonces, el primer experimento que yo recuerdo que hicimos fue un cambio de uso sobre un garaje que anteriormente era un local. Hicimos un cambio de uso a una vivienda. Claro, el problema es que nosotros no teníamos conocimientos y nos generaron, digamos, un núcleo de problemas. ¿Por qué? Porque había que pedir, digamos, los estatutos de la comunidad y no había estatutos. Y tuvimos que ir al registro y no existía estatuto y se regía, por suerte, se regía por la ley de división horizontal. Pero compramos un inmueble que, si en los estatutos ponía la negativa de hacer un cambio de uso, nos hubiéramos quedado con un local en la mano. Y hubieses perdido toda la inversión. Hubiéramos perdido toda la inversión. Claro. Eso fue el primer experimento. Luego, el segundo llegó, que en unas obras contratamos a un equipo para hacer unas obras, y al tomar una mala decisión, porque al final siempre es importante, por eso hasta el día de hoy trabajamos con arquitectos, tiramos, digamos, hicimos un hueco en un muro de carga. Lo Y eso, tiraste, digamos, eliminamos la mitad de un muro de carga y partió el edificio. como que partió el edificio entero. Digamos, se rajó para arriba el edificio. Y ahí te das cuenta de la liada que habías hecho, ¿no? Pero Hombre, es gorda. al tener una mentalidad, digamos, que todos los problemas hay que solucionarlos, nunca hay que tener miedo a los problemas. En el momento que tú no te enfrentas a tus problemas, ahí sí que se hunde el edificio contigo, ¿no? Entonces, lo que hicimos es averiguar cómo podíamos solucionarlo, cómo podíamos salir de esa situación, y finalmente, pues, gracias a Dios, salió todo perfecto. Solucionamos todo el problema averiguando y viendo qué es lo que se debería hacer en esos casos. Claro, me has dicho que llegaste a esa situación a raíz de un experimento. Claro, un Entonces, experimento de que la vivienda tiene muy mala distribución y digo, hay una pared, pero como no había arquitecto, le dijimos al capataz que diga, tira el muro, a ver qué pasa. a ver qué pasa. Y tiramos, era un segundo, y partimos el edificio para arriba. O sea, eso lo has ido repitiendo, haciendo No, a más día de hoy experimentos. todos los inmuebles que nosotros reformamos o nos dedicamos o preparamos proyectos de inversión adaptadas para según qué tipo de necesidades, siempre interviene un arquitecto, siempre. Y esas, o sea, ahí te llevaste una gran lección, pero esas, supongo que luego has ido aprendiendo más cosas. Ha sido todo a base de igual, de probar, simplemente. Pero al final, Al final, uno intenta tenerlo todo controlado, ya empiezas a aprender de temas legales, de temas de estructura, empiezas a aprender y comprender todo, pero siempre te pueden salir cosas mal. Yo recuerdo en una inversión que nos salió mal y dimos pérdidas importantes,
fue de que compramos un inmueble y ese inmueble digamos, tenía un grado de morosidad de la finca, ¿no? Porque al fin y al cabo tú no compras solo un inmueble, compras un grupo de socios que es la comunidad, y había un 60% de morosidad. Entonces iba a pasar la ITA y salió una derrama. Y cuando nos dimos cuenta de que había un 60% de morosidad y que el administrador dice, aquí no se puede hacer nada, te diste cuenta de que tienes un problema. Porque si una vivienda tiene la ITT favorable, no van a financiar si no aclaras la situación. Y ese inmueble tuvimos que vendérselo a un inversor a la mitad de precio. Entonces, para una persona joven, como yo puede ser, o la gente que nos esté viendo, ¿cómo podríamos enfocarlo a la hora de hacer esos experimentos, pero para no repetir esos errores a lo mejor que tú cometiste? Claro, por eso yo creo que por la experiencia que nosotros hemos ido adquiriendo, ¿vale? Entonces yo toda esa experiencia, toda la gente que está con nosotros se lo vamos a proporcionar, digamos, en diversas etapas de mi vida. Ha habido siempre, digamos, en una situación de problemas que lo hemos ido solucionando, y eso se lo vamos a poder proporcionar a toda la gente que está con nosotros o quiera escucharnos. Sí, pero es asumir mucho riesgo, ¿no? Cuando tú lo hiciste. Claro, al principio sí, pero al final todos los problemas tienen solución en esta vida, menos la muerte, ¿no? Entonces, si sale algo mal, es intentar solucionarlo y afrontarlo el problema de cara. Puede ser, algunos problemas serán mayores, algunos problemas serán menores, pero el problema todo tiene solución. Y todo fundamentado, porque uno de los problemas que has tenido, en los 3 pilares que tú has puesto. Más allá de esos 3 pilares, ¿crees que hay más valores suficientes o necesarios para que una persona consiga ese éxito profesional? Para mí yo creo que el tema es como comenté, los 3 pilares fundamentales es eso: la disciplina, la disciplina, la disciplina, la determinación y la formación. Mm. Eso es. Y cosas como la curiosidad, el realizar experimentos, el salir de la zona de confort, ¿todo eso va hilado, va en un segundo escalón? ¿O crees que al final todo deriva de lo mismo? ¿Cómo lo ves? Al final, yo digo, en cada proceso, digamos, en el sector que tú te estás dedicando, tú tienes que experimentar y probar, porque si no, al final no vas a disfrutar de ese proceso. Entonces, todo va hilado. No es para el éxito, sino para que uno tenga, digamos, la autoestima o la disciplina o la determinación para conseguir las cosas. Siempre tú tienes que estar experimentando. Eso sería en el segundo escalón, de que tú disfrutes ese proceso. Claro, tú has aprendido a disfrutar del proceso. Claro, yo estoy disfrutando del proceso. Muchas veces ahí veo a muchos compañeros o mucha gente que se dedica a diversos sectores que dice, no, yo tengo que ir otra vez a trabajar, no soy feliz, tal. Por eso, porque no están disfrutando de ese proceso. Y ese proceso, si tú no empiezas a disfrutarlo y a comprenderlo, no vas a generar ese entusiasmo, ¿no? sobre la labor que tú le estás dedicando. Vale, entonces ahí ya sería tu segunda etapa de crecimiento y aprendizaje, experimentación. Y luego si nos introducimos en una tercera, que sería el siguiente escalón, ¿en qué posición estás ahí? ¿Cómo avanza? En la tercera etapa de mi vida hemos experimentado un montón de operaciones, hemos aprendido un montón de lecciones, y a partir de aquí ya es cuando tú estás monetizando los conocimientos y las experiencias que estás teniendo las puedes estar monetizando, y ya ir a inversiones que tú ya no vas a tener ese riesgo, o el riesgo es mínimo. Lógicamente seguramente pueden salir problemas, pero ya los riesgos son mínimos, los problemas que puedan surgir ya tengas la capacidad y conocimientos para ir solucionando. Entonces estoy en esa etapa en la que estoy disfrutando lógicamente del proceso y monetizando, utilizando nuestros conocimientos para realizar proyectos de inversión que puedan generar mayor rendimiento de capital que las primeras operaciones que hicimos. Claro, esa tercera etapa, digamos que es en la actualidad, como estás ahora, ¿no? Es en la actualidad, Claro, efectivamente. ahora en la actualidad eres el jefe de operaciones al final. Has tenido Yo no lo llamaría jefe. responsable. Para mí son compañeros, al fin y al cabo. Nosotros tenemos dos ramas, ¿no? La que nosotros estamos trabajando diariamente, que es la rama principal, que trabajamos con un grupo de compañeros del sector de intermediación inmobiliaria. Al final yo creo que más que jefe, porque la palabra jefe es mandar a una persona que realice unas labores, yo comprendo todas las labores. En este sector yo he trabajado, como bien he comentado al principio de mi etapa profesional, yo he trabajado de agente inmobiliario, yo he trabajado de director de oficina, he estado con directores de oficina para llevar oficinas, digamos, conozco todas las ramas. He estado de centralita, conozco todas las ramas. Cuando estamos formando a nuevos o futuros profesionales, conocemos perfectamente esta labor, y eso es lo que va a generar que esas personas
creen en lo que tú estás haciendo o lo que le estás explicando. Vale, si entonces cambiamos la palabra jefe por líder, ¿Sí? al final tienes un equipo entero con el que estás trabajando y que un poco les tienes que estar guiando para que la máquina funcione, la empresa vaya bien. Entonces, ¿qué aptitudes crees que has ido consiguiendo durante el camino que has ido recorriendo para ser un buen líder? ¿Qué necesitaría una persona para poder llevar bien un equipo? Comprender la situación de cada etapa y la labor que está realizando. Es fundamental de que una persona en la que tú vas a enseñarle o a mandar a hacer una labor, que tú sepas hacerla perfectamente. Y salir, digamos, aunque tú estés en otra etapa, tú tienes que volver a realizar las mismas labores, aunque sea un día al mes, las mismas labores que se estaban haciendo anteriormente, para que tú nunca olvides que esa labor fundamental que realizan los compañeros es lo que va a dar la estabilidad a cualquier empresa. Entonces tú tienes que ser el primero que tiene que saber hacer esas labores, O sea, recomiendas empezar siempre desde abajo hasta conocer el negocio entero, de abajo hasta para arriba. conocer toda la empresa. ¿Por Mm. qué crees que hay muchas empresas que fracasan cuando pasan a las futuras generaciones? Porque las futuras generaciones muchas veces no se comprometen en saber cuál es la labor esencial de esa empresa. Lógicamente habrá muchas otras que cogen las futuras generaciones que vienen lógicamente mucho más preparadas, como decía mi padre, la ola de atrás empuja a la ola de adelante y la ola de adelante cae en la arena, ¿no? Vendrán mucho más preparadas y podrás llevar a otro nivel si tienes ese compromiso. Pero siempre recomiendo que se conozca una empresa desde la labor más sencilla, que es el de la limpieza de una oficina, como la labor más importante que puede ser un financiero o un director de marketing o un director general. Tiene que saber todas las labores. Y después de saber lo que sabes, conocer todo la empresa, ¿qué proyección tienes? ¿Qué es lo que quieres hacer en un futuro? A mí lo que más me preocupa es, como dicen los chinos, la capacidad de anticipación de crisis futuras, ¿no? Entonces, hay, digamos, una idea de qué puede suceder en un futuro si me pasase algo y yo no pueda mantener una estabilidad a mi familia, que es, por ejemplo, mis hijos, mi mujer, necesita tener una estabilidad económica, ¿no? Al fin y al cabo, esa anticipación a crisis futuras, para que lo comprendas un poco mejor, es que tú tienes un nivel de vida y si de repente mañana tú no puedes mantenerles económicamente en ese nivel de vida, ¿cómo solucionas ese problema? Un ejemplo sencillo. Un futbolista acaba su carrera profesional a los 35. Desde los 25 a sus 35 años está en pleno económico. Pero claro, cuando se acaba su carrera, ¿qué hace? Él ha tenido una carrera profesional muy beneficiosa que se puede organizar. Pero ¿qué pasa si un camarero o una labor más cotidiana en el día de mañana no puede trabajar? Pues eso es lo que me pasa a mí. Si yo en el día de mañana no puedo trabajar, ¿cómo garantizo a mi familia la estabilidad económica? Entonces, en mi mente hay dos cuentas. Una cuenta es la que yo genero económicamente por mi rendimiento profesional y otra la que genero rendimiento por inversiones de capital, ¿no? Entonces, si yo de ese capital que yo genero al mes me da una estabilidad de vida, si yo quiero subir de categoría, mi rendimiento de inversiones tiene que estar de la misma manera. Si yo mañana dejo de trabajar, mi rendimiento de activos mantendría mi estabilidad de vida. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el preparar el futuro y anticipar esos crisis futuras es fundamental para que el día de mañana yo no tenga que, como le pasó a un amigo mío, que tiene un restaurante muy bueno y facturaba un montón. Se pudo comprar un chalet de lujo, sus hijos iban a colegios privados, tenía 3 hijos y costaban 5.000 euros mensuales el colegio. De repente le abrieron un restaurante más grande, de perfil muy similar, y se acabó en la ruina. ¿Se arruinó entero? Se arruinó entero, cerró el restaurante y tuvo que sacar sus colegios y meterlo en un colegio público. Entonces, sí, por eso siempre hay que tener dos cuentas. Una es la que tú facturas y generas rendimiento mensual y con ese dinero dar una calidad de vida en proporción a cuando esté organizado a tu rendimiento de activos, que tus ingresos pasivos puedan mantener la estabilidad si en el día de mañana se quedaría sin recursos, ¿no? Como se dice. Entonces siempre recomiendas nunca vivir al día. Y si No, siempre tú tienes que tener o ahorros suficientes para al año siguiente. Un empresario bueno no se gasta, digamos, el dinero que gana en un año, sino ese dinero que gana en un año lo divide en dos, porque el año siguiente puede sufrir cualquier situación adversa a que tú puedas controlar. Por ejemplo, un COVID. Tú tienes que seguir pagando alquileres, aunque sacaron el ERTE.
pero tú tienes que seguir pagando alquileres. Entonces, si tú no anticipas a crisis futuras, tú puedes tener una quiebra en un futuro. Eso tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Yo a nivel personal, yo ahora mismo, lo que yo me gasto en un mes es lo que yo genero a través de mis rentas de inversiones. Yo no me gasto, digamos, mi sueldo vuelve a reinvertirse, pero yo al día de hoy, digamos, vivo con lo que yo genero de rentas pasivas. Y de toda esa anticipación que tú estás haciendo, ¿hay algo que quieras dejar de legado, que quieras dejar a tus hijos, que quieras dejar la empresa de algún punto? Eh, ¿Cómo lo enfocas? Porque entiendo que tú, una persona en tu posición, ya Como, el dinero no llega a ser una preocupación. como yo he comentado antes, mi estabilidad económica a día de hoy, como yo vivo de las rentas pasivas a día de hoy. Entonces yo mañana puedo dejar de trabajar. Pero hay una cosa importante, hay dos cosas importantes aquí. Uno es que yo tengo que servir de ejemplo para mis hijos, que tienen que ver que una persona está siendo, digamos, que aporta a la sociedad, que está trabajando día a día, que no está en su casa, en la cama o leyendo el periódico. No, yo tengo que servir de ejemplo para mis hijos, de que tengo que salir afuera, seguir trabajando hasta que ellas encuentren su primer trabajo o la mayoría de edad. Y la otra razón es porque, al fin y al cabo, este sector que a mí me ha abierto, digamos, mi amigo que me dio la mano, o la gente que está conmigo en este sector, para mí es bonito ver cómo ellos crecen profesionalmente y cómo yo les puedo ayudar con los conocimientos que yo he ido adquiriendo en este sector, pueda proporcionárselo a ellos y guiarles a gente nueva que está con nosotros, tanto como mi amigo me dio la mano a mí, como yo guiando a futuras generaciones. O sea, ahora mismo es más un impulso de querer dejar algo de aportar valor a la sociedad, porque a veces hemos estado hablando y me llama mucho la atención que te viene yo creo también un poco de la cultura china, el aportar valor a la gente más allá del beneficio económico que te vaya a dar. Es importante, muchas veces decimos el mundo de los chinos es un mundo de los negocios, ¿no? Al final y al cabo es sumamente importante de que cualquier negocio o cualquier emprendimiento tenga un equilibrio. El equilibrio de que tu producto sea, que aporte a la sociedad, que tenga un valor añadido y no solamente pensar en lo económico. En el único momento en que tú no aportes nada y solo aportes valor económico, tu empresa mañana va a cerrar. Entonces, es sumamente importante tener esa mentalidad de que primero tienes que aportar a la sociedad y luego ya vendrá lo económico. Vale, entonces, para despedirlo un poco ya, recapitulando, tu vida se divide en 4 etapas principales. Eso es, efectivamente. Estamos en la tercera, la cuarta es el futuro, lo que vamos a crear a partir de ahora. Y para que la gente lo sepa un poco, el tipo de contenido que vamos a encontrar en este canal va a ser, por tu parte, un recorrido por tu vida. Las cosas que tú em, hiciste mal, cómo encontrarte en la vida, cómo ir comprando tu casa y ir gestionando tus finanzas de una forma sana para poder crear un futuro. Porque si no, como está la misma situación ahora mismo, eh, con pensiones y demás, no va a ser viable. Claro, sobre todo la última etapa, que es la que voy a adentrarme, ¿no? Y preparar, digamos, como se dice, la jubilación. Pues la jubilación no es cuando dependas de un tercero te permita jubilarte a los 67 años. Hay gente que puede jubilarse mañana si quiere. Entonces, es hasta que mi salud lo permita, ¿no? Entonces, esa anticipación de las crisis futuras es por ese motivo que adentraría en preparar la cuarta etapa, que a lo mejor tardaría 5 o 6 años en gestionarlo. Genial. Pues muchísimas gracias, Che, por tu tiempo, por estar aquí. Ya nos veremos en otros vídeos. Y chicos, por favor, darle interacción, poner lo que opináis, opciones, preguntas, curiosidades, lo que queráis en comentarios. Darle like, me gusta y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Muchas gracias.